Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre, y de que me acompañen en una charla que creo que a muchos les va a interesar. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando en los titulares, generando mucha curiosidad y a veces también polémica. Vamos a hablar sobre esa frase que leyeron en el título: Can Yaman y Demet Özdemir me salvaron del alcoholismo. Sé que suena fuerte, ¿verdad? Y es que la verdad detrás de estas afirmaciones es mucho más compleja y a la vez, más humana de lo que podríamos imaginar. Este vídeo no se trata de chismes vacíos, ni de especulaciones sin fundamento. Lo que queremos hacer hoy es analizar con respeto y con el objetivo de entender cómo la influencia de figuras públicas, como Can Yaman y Demet Özdemir, que son dos estrellas indiscutibles en Turquía y más allá, pueden llegar a tener un impacto tan profundo en la vida de alguien, hasta el punto de ser consideradas salvadoras. Exploraremos las posibles razones, los matices de estas declaraciones y lo que realmente significa cuando alguien atribuye un cambio tan radical en su vida a la admiración o al ejemplo de celebridades. Antes de sumergirnos de lleno en esto, si eres nuevo por aquí y te gustan los temas que tratamos, que van desde análisis de figuras públicas hasta cómo la cultura pop puede influir en nuestras vidas, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Dale al botón rojo y activa la campanita. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La afirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir me salvaron del alcoholismo es una declaración potentísima. Imaginen por un momento estar atrapado en las garras de la adicción, sintiendo que no hay salida, que la vida se ha convertido en una lucha constante. Y de repente, por alguna circunstancia, la admiración por dos actores que parecen tenerlo todo, que irradian éxito y carisma, se convierte en un ancla, en una motivación para salir adelante. Pensemos en qué significa realmente ser salvado en este contexto. No estamos hablando de que Can Yaman o Demet Özdemir hayan intervenido directamente, cara a cara, para ofrecer un programa de desintoxicación. Esa sería una lectura demasiado literal y, francamente, poco probable en la mayoría de los casos. Lo más probable es que esta persona, al seguir de cerca la carrera de estos actores, o quizás al verlos en alguna entrevista o en sus redes sociales, haya encontrado algo que les haya tocado profundamente. Podría ser la forma en que estos artistas proyectan una imagen de disciplina y perseverancia en sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, es conocido por su dedicación al ejercicio físico y a su preparación para papeles exigentes. Demet Özdemir, con su trayectoria y su éxito, puede representar un ideal de empoderamiento y de superación. Ver a alguien que admiras luchar por sus sueños, superar obstáculos y vivir una vida aparentemente plena y exitosa, puede ser increíblemente inspirador para alguien que se siente estancado y derrotado por sus propios demonios. La adicción al alcohol es una enfermedad compleja que afecta no solo al individuo, sino a todo su entorno. Requiere fuerza de voluntad, apoyo y, sobre todo, una razón para querer cambiar. Si esta persona encontró esa razón en el ejemplo de Can Yaman y Demet Özdemir, entonces, en un sentido muy real, ellos jugaron un papel crucial en su proceso de recuperación. No de forma directa, sino como catalizadores, como el porqué que necesitaban para emprender un camino difícil. Imaginen un fan que al ver la dedicación de Can Yaman a su cuerpo y a su mente, se inspira a dejar de beber para poder entrenar él también, para recuperar su propia salud física y mental. O quizás al ver a Demet Özdemir hablar sobre su pasión por su trabajo y su crecimiento personal, esta persona se da cuenta de que su vida puede ser algo más que la dependencia del alcohol. Podrían haber empezado a buscar ayuda profesional, a asistir a grupos de apoyo, a hacer cambios en su estilo de vida, todo ello impulsado por la admiración que sentían. Es importante recordar que la admiración por figuras públicas no es algo nuevo. Desde siempre la gente ha buscado modelos a seguir en artistas, deportistas, líderes. Lo que es fascinante en este caso es la intensidad de la conexión y el impacto directo que se le atribuye a esta admiración en una lucha tan personal y seria como es el alcoholismo. Pensemos también en el poder de las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir son muy activos en plataformas como Instagram, donde comparten aspectos de su vida, sus proyectos, sus entrenamientos. Un seguidor podría haber visto a Can Yaman levantándose temprano para entrenar, o a Demet Özdemir preparándose para un rodaje, y esa rutina, esa disciplina, podría haber sido un contraste chocante con su propia vida marcada por el alcohol.
Ver una vida de propósito y logro puede ser un llamado de atención muy poderoso. Además, la propia narrativa de estos actores, si es que han compartido sus propias luchas o superaciones, puede haber resonado profundamente. Aunque no se trate de alcoholismo directamente, cualquier historia de perseverancia y éxito puede inspirar a alguien que está pasando por un momento oscuro. Es crucial, sin embargo, evitar romantizar la situación o quitarle mérito a la persona que ha luchado y logrado superar su adicción. Can Yaman y Demet Özdemir fueron, en este escenario, la chispa, el impulso. Pero la fuerza, la valentía y la decisión de cambiar vinieron de dentro de esa persona. Es un mérito inmenso de su parte haber tomado las riendas de su vida. Podríamos imaginar que esta persona, al verse reflejada en alguna aspiración o cualidad de Can Yaman o Demet Özdemir, decidió que merecía una vida mejor. Quizás se dijo a sí misma, si ellos pueden ser tan disciplinados, tan exitosos, yo también puedo tomar el control de mi vida y dejar atrás esto que me está destruyendo. También es posible que la conexión vaya más allá de la simple admiración. En el mundo del entretenimiento, a menudo se crean personajes y se proyectan ciertas imágenes. Si esta persona se identificó con algún personaje interpretado por Can Yaman o Demet Özdemir, o si vio en ellos cualidades que anhelaba, esto podría haber intensificado su motivación. La influencia de las celebridades en nuestras vidas es un tema fascinante y a menudo subestimado. Nos venden productos e influyen en nuestras tendencias de moda, y como vemos en este caso, pueden incluso inspirarnos a hacer cambios profundos y positivos. La clave está en cómo canalizamos esa influencia. En lugar de ser meros espectadores pasivos, podemos usar la inspiración que recibimos para motivarnos a nosotros mismos. Para resumir, cuando alguien dice que Can Yaman y Demet Özdemir le salvaron del alcoholismo, lo más probable es que se refiera a que la admiración por estos artistas, su ejemplo de disciplina, perseverancia y éxito, actuaron como un catalizador fundamental. Les proporcionaron la motivación, la esperanza y la fuerza interna necesaria para emprender el arduo camino de la recuperación de una adicción. No fue una intervención directa, sino un impacto indirecto pero poderosísimo, un ejemplo inspirador que les recordó que una vida mejor era posible y que valía la pena luchar por ella. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta conversación haya sido esclarecedora y que nos haya invitado a reflexionar sobre el poder de la inspiración y la influencia, incluso desde la distancia de las pantallas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez que la admiración por una figura pública les ha motivado a hacer cambios en sus vidas? O quizás tienen alguna otra perspectiva sobre cómo se puede llegar a decir algo tan contundente como «me salvaron del alcoholismo». Déjenme sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda un montón a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda interesarse en esta charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.